Buenos días, hermanos y hermanas. Quería contarles una pequeña anécdota para comenzar. Anoche, no sé qué hice, pero de alguna forma torcí mi rodilla y me duele, estoy sufriendo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que nos ayudes a escuchar lo que estás diciéndonos y a hacer los ajustes en nuestras vidas de acuerdo con lo que aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Les cuento eso de mi rodilla porque realmente es un sufrimiento muy poco comparado con lo que nuestros hermanos están sufriendo y estaban sufriendo en el tiempo cuando Pedro escribió esta carta. Um, Recuerden que ellos eran considerados extranjeros porque su ciudadanía está en el reino celestial. Entonces eran gente como de afuera con la gente de la sociedad. Pero también para sí mismo ellos eran un sacerdocio real, un pueblo elegido, una nación santa. Entonces, teniendo esto en mente, um, Pedro les recuerda de nuevo acerca de su sufrimiento que están pasando. Y dice incluso, dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Es que el sufrimiento por ser un seguidor de Jesús estaba en aumento en esos días. Y eso es lo que Jesús había dicho también, que si queremos seguirlo vamos a sufrir persecución. Lo que debe sorprendernos es que nosotros no tenemos el mismo nivel de sufrimiento como ellos tenían al principio. Pero dada esa realidad de que hay sufrimiento para los que siguen a Jesús, Pedro les dice que deberían honrar a Cristo en su corazón como Señor. Y eso significa que Jesús es el Señor. Es el Señor en el cielo, es el Señor hasta el lugar de los muertos. Jesús es el Señor sobre todo. Pero nuestro corazón a veces es un campo de batalla, donde tenemos que, por nuestra propia voluntad, someternos al señorío de Cristo. Y eso es un proceso de toda la vida, y es el proceso que se llama la santificación, ese honrar a Cristo en nuestros corazones. Después dice que debemos estar listos para dar una razón por la esperanza que tenemos en nosotros. Yo creo que eso podemos ver en tres maneras. Primero, debemos estar preparados racionalmente. Debemos entender el mensaje, debemos entender lo que la Biblia dice, debemos poder exponer el Evangelio a las personas de afuera para que entiendan por lo menos lo que creemos, si ellos no lo aceptan. Entonces, eso significa en la práctica que nosotros necesitamos estudiar las escrituras, necesitamos estudiar buenos libros que explican el Evangelio, necesitamos estudiar los catecismos de la iglesia. Y así entenderemos el mensaje para poder obedecer y estar preparados, listos para dar una respuesta a las personas que nos preguntan por qué tenemos esperanza. Debemos estar preparados emocionalmente también, porque es una cosa estar preparado en la mente, pero es otra cosa estar preparado en el ánimo para decir por qué tenemos esta esperanza en nosotros. A veces por la timidez, a veces por el miedo, a veces por algún otro motivo, nosotros nos callamos. Pero aquí el apóstol está diciéndonos que Dios quiere que estemos listos, preparados en cualquier circunstancia para dar una respuesta a los que nos preguntan por qué tenemos esperanza. Y finalmente, de esta parte, yo creo que debemos estar listos y preparados vivencialmente.
como dice, tengan una buena conciencia. Nosotros deberíamos vivir de tal forma que no haya ningún estorbo para las personas, que no van a venir una hipocresía en nosotros, que decimos una cosa, pero vivimos otro. No estoy diciendo que vamos a estar perfectos en nuestro comportamiento, pero no debemos decir que somos perfectos y después comprobar que no lo somos. Pero debemos tener una forma de vida que demuestre también que hay una realidad de esta esperanza que tenemos en nosotros. Ahora, en el capítulo anterior, Pedro había dicho que Jesús sufrió y que dejó un ejemplo para que sigamos en sus pasos. Ahora, eso es solo una parte, porque Jesús no solo murió como un ejemplo, también murió como un sustituto, un sacrificio vicario para nuestros pecados. Pero además de eso, Él sufrió y dejó un ejemplo que debemos seguir. Entonces, aquí de nuevo trae a la mente de los lectores los sufrimientos de Cristo. Y nos recuerda de nuevo no solo su sufrimiento, sino su victoria. Da como un pequeño resumen de nuevo del Evangelio, como en el credo, no todos los puntos del credo en la parte que se trata de Jesús, pero vemos que Cristo padeció una sola vez por los pecados de los demás, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte, él realmente murió. Ahora, aquí no dice que fue enterrado o sepultado, pero sí dice que su espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. En otras palabras, hubo una separación entre su cuerpo y su espíritu que fue a predicar. Y después habla de que él resucitó, subió al cielo y está a la derecha de Dios. Y ahí menciona que están sujetos a él los ángeles, las autoridades y las potestades. Entonces, eso es el Evangelio y eso es lo que necesitamos recordar en tiempos de verdadero sufrimiento, no solo de rodillas que tienen un poco de dolor, pero cuando la gente de alguna forma nos está hostigando por nuestra fe, nos está persiguiendo, y porque no sabemos qué el futuro trae para nosotros. Necesitamos estar preparados para enfrentarlo y para poder dar una respuesta a las personas que nos preguntan. No necesariamente a propósito van a preguntar, ¿por qué tienes esperanza? Ellos a lo mejor no saben que tenemos esperanza. Van a preguntar, ¿por qué están tan obstinados en seguir creyendo y obedeciendo a ese Jesús? Para nosotros, Jesús es nuestra esperanza. Entonces, no importa cómo ellos, los de afuera, nos pregunten, nosotros sabemos que tenemos esperanza, aunque ellos lo sepan o no. Y lo que nos ayuda sobre todo es que somos salvados. Sabemos que esto va a terminar y un día Jesús va a volver, vamos a resucitar o si estamos vivos va a llevarnos y estaremos con Él para siempre. Y los sufrimientos habrán terminado. Y él menciona aquí que tenemos algo que podemos mirar para recordarnos de esa verdad, y es nuestro bautismo. Como el arca salvó a nuestros antepasados Noé y su familia, 8 personas, cuando vino el diluvio, así también él dice que eso fue como un bautismo. Y nosotros también somos salvados por medio del agua, que es eso es, el símbolo es el bautismo. Entonces debemos recordar que como Dios salvó a Noé de la destrucción, Él también nos está salvándonos de la destrucción.
y que podemos mirar atrás a nuestro bautismo, sea como cuando éramos bebés o cuando éramos más grandes, y recordar, eso significa que el Evangelio es verdad, que la sangre de Cristo que Él derramó cuando murió en la cruz realmente me limpia de toda maldad. El agua puede limpiar mi cuerpo, pero solo representa la sangre de Cristo que puede limpiarme por adentro de mis pecados y de las manchas de mi alma. Así que Am, frente a la persecución, al sufrimiento por seguir a Cristo, tenemos esta esperanza de la salvación y eso debe darnos la fortaleza para seguir adelante con Él. Oremos al Señor. Padre, pedimos por nuestros hermanos en todo el mundo que están sufriendo persecución y pedimos que nosotros también en el momento necesario tengamos la preparación, no solo racionalmente, sino emocionalmente y de nuestra forma de vivir, para que podamos seguir el buen ejemplo de Jesús en su sufrimiento y brillar con su luz en este mundo oscuro. En el nombre de Jesús. Amén.